Hay un número circulando silenciosamente por los niveles más altos de la investigación sociológica. Es una estadística tan masiva que desafía nuestra comprensión básica del panorama estadounidense. Según las proyecciones citadas por el Consejo Nacional de Iglesias, hasta 100.000 congregaciones religiosas en los Estados Unidos están al borde del cierre permanente. 100.000 instituciones. Si se proyectara que 100.000 escuelas o 100.000 bancos se quedaran a oscuras, se desencadenaría un pánico a nivel nacional. En cambio, este colapso está ocurriendo en total silencio, enmascarado por un profundo malentendido cultural. La narrativa pública predominante asume que la Iglesia estadounidense está muriendo debido a una repentina y catastrófica pérdida de fe. La ilusión que nos venden es la de una secularización ideológica, una sociedad que da activamente la espalda a la teología de sus antepasados. Pero cuando dejas de lado los comentarios culturales e investigas los datos demográficos sin procesar, se desenmascara una realidad mecánica mucho más oscura. La iglesia rural estadounidense no está muriendo por un cambio en la moral. Está muriendo porque los sistemas geográficos y económicos que la rodean se están evaporando físicamente. Esta es una fría inevitabilidad geográfica. Mira las métricas base según la encuesta de Faith Communities Today de 2020, un análisis exhaustivo de más de 15.000 congregaciones religiosas. La asistencia promedio a la iglesia en los Estados Unidos ha colapsado por completo. En el año 2000, la asistencia promedio a un servicio de fin de semana era de 137 personas. Para cuando se recopilaron los datos justo antes de la pandemia en 2020, ese número se había desplomado a 65. Hoy se estima que un 50% de las 350.000 congregaciones religiosas de este país operan con 65 personas o menos. La decadencia institucional se refleja perfectamente en la denominación protestante más grande de la nación. Según los datos publicados por Lifeway Research, en 2025, la Convención Bautista del Sur ha alcanzado su nivel más bajo de membresía en 50 años, perdiendo millones de miembros durante las últimas 2 décadas. 2 de cada 5 iglesias bautistas del sur, lo que significa el 41% de toda su red, ahora tienen menos de 50 personas asistiendo a sus servicios. Un 27% adicional promedia entre 50 y 99 asistentes. Las masas se están moviendo, se están consolidando en megaiglesias masivas y centralizadas. El 10% superior de las congregaciones ahora concentra a más del 60% de todos los asistentes religiosos en el país. Lo que queda en el interior rural es una vasta red interconectada de arquitectura cada vez más vacía, poblada por un grupo cada vez más reducido de ancianos. Para entender la muerte de la iglesia rural, tienes que observar la muerte del pueblo agrícola estadounidense. Durante un siglo estuvieron vinculados simbióticamente. La iglesia local era el ancla de la comunidad agraria, pero el cimiento de esa comunidad, el trabajo humano, se ha vuelto matemáticamente obsoleto. La trayectoria histórica seguida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos revela la magnitud del cambio. En la década de 1930, Estados Unidos estaba sustentado por aproximadamente 6 millones de granjas caracterizadas por pequeñas operaciones que dependían de familias locales. Hoy, ese número se ha consolidado a aproximadamente 2 millones. El auge de la agroindustria masiva y la mecanización avanzada ha desvinculado fundamentalmente la producción agrícola de la densidad de población humana. Una granja que antes requería 50 hombres para cosechar ahora puede ser administrada por un solo operador y una flota de maquinaria automatizada. Los trabajos desaparecieron. El motor económico del pequeño pueblo simplemente se detuvo. Esto provocó un implacable fenómeno demográfico de décadas de duración, conocido como fuga de cerebros. Según análisis de los datos del Censo de los Estados Unidos realizados por la Escuela Carsey de Políticas Públicas de la Universidad de New Hampshire, ha habido una emigración neta continua de adultos jóvenes de los condados rurales entre 1950 y 2010. Los jóvenes con mayor éxito educativo, buscando salarios más altos y comodidades modernas, se van a los centros metropolitanos y nunca regresan. Entre 2000 y 2020, las salidas de los condados rurales superaron a las nuevas llegadas en 700,000 personas. El resultado sistémico es asombroso.
Según el Censo de Estados Unidos de 2020, la población rural de los Estados Unidos disminuyó en conjunto por primera vez en la historia registrada de la nación. Entre 2010 y 2020, mientras las áreas urbanas continuaban expandiéndose, aproximadamente 2/3 de todos los condados no metropolitanos perdieron población. Los pueblos se están reduciendo, las bases imponibles se están erosionando y las escuelas se están consolidando. Cuando los jóvenes salen de un sistema cerrado, lo que queda es una pirámide demográfica invertida. La población rural de Estados Unidos está envejeciendo a un ritmo rápido y sin precedentes. Según un estudio del panorama religioso de Pew, 2/3 de los adultos que se identifican como bautistas del sur tienen ahora 50 años o más, con solo el 10% de entre 18 y 29 años. La iglesia local ya no está reemplazando a su membresía, simplemente está viendo a sus miembros actuales envejecer hasta desaparecer. Esto conduce al límite biológico definitivo de cualquier población, la disminución natural. Esto ocurre cuando un entorno localizado experimenta más muertes que nacimientos. Según la Escuela Carsey de Políticas Públicas en 2019, incluso antes del inicio de la pandemia global, las muertes superaron a los nacimientos en el 46% de todos los condados de los Estados Unidos. Casi el 79% de esos condados moribundos eran no metropolitanos. Cuando la pandemia aceleró estas tendencias, las matemáticas se volvieron catastróficas. Entre abril de 2020 y julio de 2023, el 81% de todos los condados rurales registró más muertes que nacimientos, creando una pérdida natural neta de 454,000 personas en el interior del país. Las personas que construyeron estas iglesias, que financiaron estos campanarios y que se sentaron en estos bancos están falleciendo. No hay ningún reemplazo demográfico esperando entre bastidores. El motor biológico de la congregación rural se ha detenido. Cuando la biología falla, la economía toma el control. El golpe mortal a la institución del pequeño pueblo no se da desde el púlpito. Lo dan la factura de los servicios públicos, la prima del seguro y el techo que se derrumba. La implacable física financiera de la arquitectura institucional revela la profundidad de esta crisis. Según la encuesta de Faith Communities Today, la fecha de fundación promedio de una congregación estadounidense es 1950, con más del 25% establecidas antes del año 1900. Estas son estructuras masivas y envejecidas, construidas para un país agrario densamente poblado que ya no existe. La capacidad de asientos promedio para estos edificios es de 200 personas. Sin embargo, la asistencia promedio es ahora de solo 65. El 50% de todas las congregaciones estadounidenses opera en edificios que están más del 60% vacíos en sus días de mayor actividad. Mantener una estructura comercial casi vacía requiere un capital que las pequeñas congregaciones simplemente no poseen. Según la evaluación comparativa de la industria de la International Facility Management Association y los analistas de edificios de iglesias, el costo de operar una instalación de esta naturaleza oscila entre $4,57,50 por pie cuadrado al año. Al tener en cuenta la renovación de capital y las reservas de reemplazo, esa estimación combinada se eleva a aproximadamente $9,50 por pie cuadrado. Escala esta realidad matemática a un edificio de iglesia rural de tamaño modesto de 10,000 pies cuadrados. A esas tarifas, la instalación por sí sola cuesta aproximadamente $70,000 al año solo para existir. Esta cifra no incluye el salario de un pastor ni ninguna labor comunitaria. Es pura supervivencia institucional. Para generar $70,000 anualmente, cada persona en una congregación de 100 personas debe depositar un billete de $20 en el plato de ofrendas 35 semanas al año. Pero aplicar esta fórmula a la verdadera realidad demográfica revela un marcado contraste. La congregación no tiene 100 personas, tiene 30. No son jóvenes profesionales con ingresos disponibles. Son jubilados que viven de pensiones fijas. Las matemáticas son absolutas y despiadadas. Según los analistas del ciclo de vida de las instalaciones, la construcción inicial de un edificio es solo el comienzo de su drenaje financiero. A lo largo de una vida útil de 40 años,
Aproximadamente del 70 al 85% del costo real de un edificio está inmovilizado en gastos operativos, mantenimiento y reservas de capital. La construcción puede parecer costosa, pero la propiedad es exponencial. Cuando estos edificios envejecidos comienzan a fallar, fallan catastróficamente. Un sistema de climatización envejecido requiere una modernización de $40,000. Una deficiencia estructural requiere una reparación de cimientos de $100,000. En partes más antiguas del país, los estudios de ingeniería en iglesias históricas en ruinas estiman rutinariamente costos de reparación que superan los $1,500,000. Ante estos números, la congregación de 30 miembros se queda paralizada. Poseen un activo arquitectónico que es totalmente ilíquido. La estructura se transforma en una singularidad financiera, aplastando a la institución bajo el peso de sus propios ladrillos y cemento. Cuando el piso demográfico se derrumba y la carga económica supera el punto de sostenibilidad, la institución inevitablemente se fractura. Un evento de extinción masiva de la arquitectura religiosa estadounidense está en marcha. Según los datos recopilados por Lifeway Research, la trayectoria de cierres de iglesias se está acelerando. En 2014, la fundación de iglesias superó a los cierres, con 4,000 iglesias protestantes abriendo frente a 3,700 cerrando. Pero para 2019, la ecuación se invirtió dramáticamente. Solo en ese año, 4,500 iglesias protestantes cerraron permanentemente sus puertas, mientras que solo 3,000 abrieron, una pérdida neta de 1,500 instituciones. En 2024, la hemorragia continuó con un estimado de 4,000 cierres de iglesias en un solo año calendario. Estos cierres representan un poco más del 1% de todas las iglesias protestantes en los Estados Unidos desapareciendo anualmente. Algunas denominaciones intentan fusionar sus rebaños cada vez más pequeños, uniendo las operaciones de 3 parroquias moribundas en una sola para consolidar capital. Esto solo trata el síntoma, dejando atrás propiedades excedentes. En las áreas metropolitanas, una iglesia vacante podría ser objeto de reutilización adaptativa, transformada en un lujoso loft residencial o en un espacio comercial. Pero en el medio rural estadounidense, donde la población se está reduciendo y la demanda comercial es inexistente, no hay ningún desarrollador esperando para comprar la propiedad. Los edificios simplemente se pudren. Se alzan vacíos en las esquinas de los pueblos agrícolas en evaporación, monumentos silenciosos y libres de impuestos de una época pasada. El impacto cultural más amplio de este colapso se extiende mucho más allá de la pérdida de un servicio dominical. En las comunidades rurales, la iglesia era a menudo la última pieza de infraestructura cívica que sobrevivía. Era el banco de alimentos, el centro de ayuda en caso de desastres, la guardería infantil y la sala de reuniones. Mientras estas puertas se cierran con llave por última vez, la red de seguridad social del interior estadounidense se desgarra. Este es el desenmascaramiento de un giro social masivo e incontrolable. Las instituciones establecidas en los siglos XIX y XX se construyeron bajo la suposición de un crecimiento localizado permanente. Asumían que la granja siempre requeriría al granjero y que el pueblo siempre requeriría la plaza del pueblo. Estaban equivocados. Los datos no dejan lugar para el sentimentalismo. La aniquilación rural no es una crisis de fe. Es una crisis de biología y economía. Los jóvenes han emigrado. Los viejos están muriendo. Los edificios se están derrumbando. Los pueblos agrícolas que dieron origen a estas instituciones han sido mecanizados más allá de la existencia humana. Los números están escritos en el libro mayor, y el libro mayor no puede ser alterado solo con fe. A medida que decenas de miles de estructuras a lo largo del corazón estadounidense se desconectan lentamente de la red eléctrica, a medida que los techos se derrumban y las poblaciones se consolidan en los megacentros urbanos, surge una realidad escalofriante. ¿Qué le sucede al mapa de la nación cuando las propias anclas de su arquitectura se quedan a oscuras? ¿Qué queda de una comunidad cuando los muros construidos para mantenerla unida finalmente, de manera inevitable, se derrumban contra el suelo?